Bien, vamos a iniciar en la siguiente etapa de este curso y es una de las más importantes, sin obviamente hacer menos a las anteriores, que son las vistas y el modelo. En este caso vamos a iniciar con la parte del controlador, y digo que es de las más importantes porque a través del controlador es donde se reciben las peticiones o las instrucciones para que nuestro programa o nuestros servicios hagan algo. En anteriores videos o en anteriores clases habíamos visto que habíamos creado esta clase que es usuario controller, y dentro de esta se creó la ruta padre, que es usuario, y después de esta se desglosan un listado de usuarios, crear un nuevo usuario, mostrar un solo usuario, editar y eliminar usuarios. También por aquí aparecen algunos parámetros en estas funciones. Vamos a ver de qué se tratan y para qué nos funcionan, entre otras herramientas más que tienen los controladores. Vamos a ir aquí a la parte de la documentación, solamente para darles referencia de los temas que vamos a abordar, para que ustedes posteriormente se metan a la parte de la lectura. Vamos a ver lo que son los routines o la generación de las URLs, que esto ya es algo de lo que hemos visto, por ejemplo parámetros, parámetros opcionales, parámetros de conversión. Esto se los dejo como lectura. Y también la parte de los controladores, dentro de esta, por ejemplo, que es algunas partes de redireccionamiento. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí está la parte de redireccionar. Bueno, y vamos mejor a la práctica, igual para no ser más extenso la introducción. Antes de iniciar con esto, escribiendo código, por favor les recuerdo y les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, en X o Twitter como AgencisGC, en YouTube como @AgencisGC, en Instagram como AgencisGC y en Facebook como AgencisGC, por favor. Entonces vamos a iniciar. Voy a iniciar el servidor, que ahorita está detenido, igual para recordarles cuál es el comando, que es Symfony server start, y esto inicia nuestro servidor. Ok, ya está corriendo en la ruta que conocemos, y una vez que abra me voy a ir a nuestra ruta padre, que es usuario, diagonal usuario. Ok, no hemos definido. Bueno, y algo también de lo que vamos a hacer en esta clase es, cuando yo voy a la URL principal, solamente me arroja una página de, pues, de muestra, y nos dice en dónde está alojada nuestro código. La vamos a modificar para que sea una página principal. Entonces voy a acceder aquí a la sección de usuario y puedo crear nuevos usuarios, puedo ver el listado de usuarios, mostrar y editar estos usuarios. Ok, entonces vamos a empezar por lo básico. Nosotros estamos recibiendo aquí algunos parámetros y que Symfony inyecta a nuestro controlador. Por ejemplo, este que es el usuario repository, que a grandes rasgos es donde se ejecutan los queries para conectarnos con nuestra base de datos. También hay aquí algunos parámetros más que vamos a ir viendo. Por ejemplo, y de lo principal, también está en esta estructura esta parte de route, que indica cuál va a ser la ruta secundaria o la subdirección. Por ejemplo, aquí es usuario diagonal new, o usuario diagonal y un ID. Ese ID va a mostrar cierto usuario en específico que tenga ese ID. Entre otras partes, por ejemplo, tengo aquí dos rutas dos rutas que prácticamente con el comodín son lo mismo, que por ejemplo inician aquí en diagonal corchetes ID o llaves ID, y aquí diagonal llaves ID.
Pero ¿cómo diferencia Symfony? Y aquí viene la parte fundamental de esta clase o de este video. ¿Cómo diferenciamos o cómo diferencia Symfony para que sea la muestra, que es el show, o para que sea una instrucción de delete? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dentro de esta estructura hay un parámetro que tiene esta ruta, que es el de methods. En este caso, el de mostrar es un get y el de eliminar es un post. ¿Ok? Esa es una de las características principales que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar nuestras aplicaciones. Obviamente una lectura de un usuario se hace por get. ¿Por qué? Porque ese ID viaja a través, voy aquí a mostrar nuestro primer usuario. Ese ID viaja en nuestra URL, ¿ok? Mientras que una eliminación, aquí, por más que yo le pique, pues, y si le doy a inspeccionar al código, en teoría no se ve, bueno, aquí está en el action obviamente, pero no se vería al momento de que viajen los datos, o los datos viajarían a través de nuestro formulario, ¿ok? Entonces, esa es una de las principales características. Si yo, por ejemplo, quitara este get y le pusiera, vamos a irnos al ejemplo, a lo más sencillo y lo más práctico. Si yo quisiera leer mi listado de usuarios, chequen que le modifiqué de get a post, ¿ok? Estaba en get y le modifiqué a post. Vamos a ver cuál es el resultado ahorita que recompile. Recuerden que tarda un poco porque está tomando los cambios, y por velocidad de las siguientes peticiones se generan algunas cachés que están en este caso aquí. Por eso es que cuando hacemos un cambio importante, en este caso en la ruta, se tiene que recompilar y por eso tarda en mostrarlo. Pero bueno, aquí está uno de los cambios que hicimos. Dice que no se permite el método get, solamente se permite el método post. ¿Ok? ¿Puedo permitir ambos? Sí, puedo permitir de hecho más de uno. Aquí está. Puedo poner get y puedo poner post. ¿Ok? Si yo actualizo, se debe de ver. De hecho, en una de las partes importantes en donde ya está implementados estos dos métodos al menos, es en la parte de new. ¿Por qué? Porque vamos a crear, cuando accedamos a crear un nuevo usuario, se accede a la ruta new y ese es un get. Pero cuando mandamos el formulario, cuando hacemos el submit de ese formulario, lo estamos haciendo a través de post. ¿Ok? Aquí ya cargó, o sea, está correcto, pero cuando nosotros mandamos este formulario, aquí dice que se envía a través de post, al igual que cuando le dimos aquí para la parte de eliminar un usuario, se envía por post. Ok, aquí está el método post, que era la parte que veíamos como diferencia entre este diagonal llaves ID de delete y el de show. Ok, esa es la diferencia. Okay, entonces vimos cómo restringir de un get a un post. Voy a quitar el post ya que no lo vamos a ocupar. Entonces esa es la primera parte de este video, cómo podemos restringir o agregar más métodos. Esto nos da un poco también de medidas de seguridad para que no todos los datos viajen por get o no todos viajen por post. ¿Okay? Otro de los puntos, por ejemplo, es estos parámetros que están viajando. Aquí en este caso yo tengo el de usuario repositorio, que como les decía ya es una conexión directa a la clase usuario para que se conecte a la tabla que tenemos y pues nos traiga los datos de este query, que en este caso es tráete todo. Sin embargo, también tenemos un Entity Manager Interface, que es un punto más genérico, por así decirlo, de una conexión a la base de datos. Si yo, por ejemplo, quitara este usuario repository y solamente dejara el interface, el Entity Manager Interface, puedo hacer lo siguiente para yo traerme la lista de usuarios. Usuarios va a ser igual a Entity Manager -get repository. Aquí
creo que esto ya lo hemos visto en clases anteriores, tengo que pasar la clase de la entidad a la que yo quiero acceder, que en este caso va a ser usuario, y le digo que necesito utilizar el método FinOld. Ok, entonces de esta forma vamos a comprobar que esto funcione y debería de traernos nuevamente el listado de todos nuestros usuarios. Ok, está correcto. Esta es una de las formas para implementar ciertos parámetros. Hay otra importante, y aquí también por favor pongan atención en este caso. Recuerden que cuando vimos la estructura de directorios estaba la carpeta config. Dentro de ellas está este archivo que se llama service.yaml. Aquí importante porque muchos de nuestros desarrollos van a requerir ciertas configuraciones y a través de este archivo las podemos configurar. Aquí por ejemplo se recomienda entre la documentación que inicie con el prefijo app y aquí que sea posteriormente la key o el nombre de la configuración que nosotros queremos definir. Por ejemplo, yo aquí voy a definir la configuración app y por ejemplo voy a poner path files, va a ser igual a, y le voy a decir que sea ejemplo de ruta, así únicamente. Esto es un ejemplo, recuerden. ¿Cómo accedo ahora a este parámetro de configuración? Este obviamente digo es con la intención de que si yo necesito tener una ruta padre en el cual todos los archivos que suba se depositen, que en este caso sería diagonal ejemplo de ruta, yo puedo acceder a este parámetro de configuración a través del controlador. Pero ¿cómo accedo a él? Vamos a verlo. Aquí podemos inyectarle el parámetro back interface y le puedo poner un nombre. En este caso le voy a poner params. Una vez que yo ya accedí a este params, ahora ya prácticamente puedo hacer extracción o lectura de los parámetros de configuración. Por ejemplo, para leer este que configuramos voy a hacer un params -get y le paso la cadena o el nombre de mi atributo que configure. Con esto estoy extrayendo esta parte. ¿Okay? Entonces para imprimirlo voy a utilizar DOM y voy a imprimir params y creo que, a ver, vamos a ejecutarlo. Aquí tengo algo, me faltó. Ok, me equivoqué, no es en services, perdón, aquí es en parameters. Ok, una disculpa ahí, recuerden, es en parameters. Ok, en parameters podemos definir nuestros parámetros. Vamos a actualizar y nuevamente una vez que compile y cargue, bueno, aquí no se ve, vamos a hacer un die, ya que está sobreescribiendo. Cuando genera la vista está sobreescribiendo este DOM. Ok, listo. Ok, nuevamente un error mío. Aquí necesito depositar esa ruta en esta variable porque estoy imprimiendo todo el params, entonces lo único que necesito imprimir es la ruta. Ok, actualizo nuevamente y ya se ve lo que nosotros configuramos aquí en nuestros services .yaml en la sección de parameters. Aquí llevo dos errores. Digo, y la intención de esto es mostrarles que todos podemos equivocarnos, pero también la intención es no borrar estas partes donde yo me equivoco para que ustedes vean cómo corregirlo y evitar que les pase lo mismo. Nada me serviría tener un curso en donde todo me salga siempre bien
en donde a lo mejor me paso 2 o 3 horas batallando en corregir el error y no transmito esa parte en que me equivoqué, para que ustedes eviten o sepan cómo corregir esa parte. ¿Ok? Entonces, pues este curso muestra todos mis errores. Algunos son intencionales, o como en estos casos, pues sí se me pasó. Pero bueno, ya sabemos también ahora entonces cómo leer parámetros de configuración. Yo aquí puedo definir más parámetros, los que yo ocupe, y si yo los necesito ocupar, pues voy y los traigo con parameters back interface. ¿Ok? Entonces, este es uno de los puntos claves, porque todos nuestros desarrollos o configuraciones deberían de tener un archivo de configuración o parámetros de configuración, porque no todo puede estar en el código, no todo puede estar hardcodeado. ¿Ok? Entonces, también es parte fundamental. Ok, entonces ya vimos dos partes: cómo definir estos métodos de get, también cómo hacer la lectura de nuestras rutas o de nuestros parámetros de configuración, y vamos a hacer una más. Aquí estoy mostrando cuando yo extraigo todos los resultados o todos los usuarios que están persistidos en mi base de datos, me estoy yendo a mostrar una vista. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí voy a meter una validación que siempre se va a cumplir, que si usuarios no es nula, o más bien vamos a poner que siempre sea null. Ahorita vamos a modificar esa parte. Aquí, para que mi condición siempre se cumpla, suponiendo que no tengo ningún usuario, usuarios va a ser igual a null. ¿Ok? Entonces esta condición siempre se va a cumplir, porque estoy preguntando que si usuarios es null, realice lo que está dentro del if. Entonces, a pesar de que aquí me extrajo toda la información de la base de datos, yo aquí la estoy seteando a nulo. La intención de esto es mostrarles lo siguiente. Aquí, como les decía, estoy mostrando una vista, o estoy llamando una vista para que esa vista me interprete y me muestre el listado de sus usuarios en una tabla. Bueno, ahorita ya, aquí ya no está, ya la quitamos, pero a ver, la actualizo. Ok, aquí ya me está diciendo que no hay usuarios encontrados porque la define en nulo. Ok, entonces ya ahí la regresé y me está mostrando nuevamente, me está mostrando todo el listado de usuarios. Pero ¿qué pasaría cuando los usuarios sean null? Yo puedo hacer lo siguiente: puedo mandar a una ruta distinta, por ejemplo, a crear un nuevo usuario. Como no tengo usuarios, suponiendo que aquí la regla de negocio sea que si no tengo un usuario, en automático se me mande a generar un nuevo usuario para al menos tener uno. Entonces lo puedo hacer con la siguiente instrucción: con un return tengo la posibilidad de mandar a llamar el redirect to root. Ok, y aquí le voy a indicar a qué ruta quiero acceder, y si necesito pasarle algún parámetro, aquí está el nombre de la ruta, y si necesito pasarle algún parámetro lo puedo hacer. También puedo mandar un código de redirección. Ok, este ya está definido, dice que es el del 302, aunque yo puedo definir cualquier otro. Pero bueno, entonces regresando al tema del ejemplo, si yo no tengo ningún usuario, voy a mandar a crear un nuevo usuario a través de la ruta app usuario new. En este caso, esta función no recibe ningún parámetro, entonces hasta aquí el redirect to root estaría correcto. Pero suponiendo que yo mande a mostrar un usuario específico, entonces estaría llamando a esta ruta. Ahorita lo vamos a hacer, vamos a irnos por partes para indicar cómo le puedo pasar yo los parámetros. Ok, entonces voy a actualizar, y en lugar de mostrarme el listado de usuarios, me va a mandar a la creación de un nuevo usuario, me va a mandar a este formulario. Voy a actualizar y veamos qué es lo que pasa. Ok, pasó justo lo que decíamos. Como no tengo ningún usuario, me mando a crear un nuevo usuario, que aquí puedo crear usuario de prueba, aquí AP y AM de apellido materno y la edad 18. Le doy guardar. Ok,
y me vuelve a mandar a new usuario, porque cuando yo creo el usuario me dice que me manda a app, cuando el usuario se guarda correctamente me manda a app usuario index, que es esta ruta de mostrar todos los usuarios. Ok, pero metimos este candadito o esta validación que siempre sirve a cumplir, porque estoy siempre seteando usuarios a null. Ok, entonces vamos a actualizar y quitar esa asignación a null y ya me muestra todos los usuarios. Ok, entonces ahí funciona ese redirect to root. Ahora, ¿qué pasa? Voy a setear nuevamente usuarios a null. ¿Qué pasa si yo quiero invocar o redirigir hacia una ruta que tiene usuarios? En este caso va a ser la de usuario show. ¿Qué pasa? Porque aquí está recibiendo un ID. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Obviamente necesito mandar a llamar a esa ruta en específico, y aquí, como nos dice el autocomplete del editor, dice que necesita pasarle aquí los parámetros, puede ser más de uno, por eso le tengo que pasar un array. Aquí el ID o el parámetro se llama ID, y yo puedo indicarle el ID que quiero que me muestre. Por ejemplo, puedo decirle que sea el ID 1, que sería este, o el ID 6, vamos a poner el ID 6, que es el último que acabamos de crear. Vamos a pasarle el 6. Actualizamos usuario y en automático me manda a ese ID, a mostrar ese usuario con ese ID. ¿Qué pasa si yo aquí en lugar de ID le pongo otro parámetro, por ejemplo IDs? Veamos qué es lo que pasa. Bueno, aquí sí. Dice, bueno, aquí ya me manda en automático cuál es mi error. Dice que los parámetros que son mandatorios no se encuentran, que en este caso es el ID. Entonces, como yo aquí le agregué una S, por eso es que me marca ese error. Voy a actualizar y ya me muestra ese usuario en particular. ¿Ok? Entonces, pueden hacer sus redirecciones usando redirect to root. ¿Ok? Hasta aquí dejamos esta parte del video para no extenderlo más, y en las siguientes clases vamos a seguir viendo más opciones o más configuraciones que podemos realizar en nuestro controlador. ¿Ok? Gracias.